A todos bienvenidos. Hoy déjenme contarles el marco geopolítico y económico de lo que fue el segundo milagro económico alemán. Aquel que arrancó, aquel que nació en 1949 y de cuyos beneficios aún hoy parte de la estabilidad alemana actual beneficia. Alemania pierde la Segunda Guerra y es comisariada por las fuerzas aliadas. Francia, Rusia, Gran Bretaña, Inglaterra, encabezados por Estados Unidos, toman el control de la nación para asegurarse de que el germen nazi no resurgiera. Y los militares de cualquier nacionalidad tienen una visión muy específica de las cosas. Entonces, los aliados, ante la escasez de bienes de consumo y la casi ausencia de una economía real en la devastada Alemania de 1945, que iba a ser ayudada por el Plan Marshall para su reconstrucción, ellos se inventan que como habían tanta escasez de bienes de consumo, era bien establecer controles de inventarios y precios. Esto, que nunca ha funcionado en la historia de la humanidad desde los sumerios para acá, es decir, el control de precios no funciona para nada desde hace 4.000 años, causa más escasez para el pueblo alemán y hace que aparezcan los mercados negros de todo tipo, incluso del pan. El comisariato de los aliados a Alemania avanza por 4 años y en 1949 deciden que ya es hora de regresarle a Alemania a los alemanes. Y entonces confían en una persona, en un abogado, que había sido un exitoso y longevo alcalde de la ciudad de Colonia, de Kolm, cerca de Bonn. Y ese longevo alcalde, abogado, era uno de los pocos que se había opuesto a Hitler en su ascenso. Y Hitler lo destituyó y lo metió preso. Ese señor se llamaba Joseph Konrad Adenauer. Los norteamericanos lo liberan. La historia cuenta de que él en ese momento estaba asustado porque creían que lo iban a llevar a juicio, lo iban a ejecutar. Pero no era para eso que lo buscaban. Los norteamericanos ya lo conocían porque él, en su administración como alcalde de Colonia, él había promocionado, había hecho que Ford, la fábrica de automóviles, se estableciera allí, en Colonia. Él, interesado a que los pobladores de su ciudad tuvieran una fuente más que decente de empleo,
tomó a Ford como una de las opciones y Ford se implantó ahí, en Colonia, en los tiempos de Konrad Adenauer. Entonces, los norteamericanos sabían de su experiencia política, de su buen nacional, y lo sabían un demócrata cristiano. Entonces le dijeron, ven, y tú te vas a encargar de formar el nuevo gobierno y de buscar engranar una nueva constitución para el nuevo Estado alemán que se creará. Este señor se busca a un amigo suyo, un teórico de la economía, llamado Ludwig Erhard, y lo encarga a hacer las veces de lo que nosotros conocemos en la actualidad como ministro de Economía. Y Erhard, conociendo a fondo la economía sobre base teórica, trata de aplicarla cuando aún no tenía las riendas completas de Alemania. Pero como ya lo empezaban a dejar hacer, decidió que iba a hacer. Y decidió que había que dar un golpe de timón. Y un domingo prepara una ley de un artículo único que decía que quedaban abolidos todos los precios normados y todos los controles de inventario. Y la aplica un lunes en la mañana. Entiéndase que el pueblo alemán era un pueblo culto, de los más cultos de Europa, y el leer la prensa era una herramienta usada por todos desde siempre. Y este decreto, más que salir por una gaceta oficial, salió en todos los periódicos. Pero los comisarios aliados, cuando se enteran, esto les causa un shock y hacen llamar a su presencia con urgencia a Adenauer y Erhard, que era el responsable de haber, con la complicidad de Adenauer, de haber hecho ese artículo que invalidaba todos los controles que ellos habían establecido. Y les dicen que ellos no podían hacer eso, que ellos tenían que dar marcha atrás y que tenían 24 horas, un día, para revertir la medida. Cuando le preguntaron a Ludwig Erhard por qué había hecho eso, él dijo que le presentaran cuál era la norma que él había violado. Y la norma de los aliados decía que los precios establecidos y controlados no podían ser variados bajo ningún concepto, así como los controles de inventario. Y Ludwig Erhard dijo, yo no violé la norma, porque yo no cambié los precios, yo los abolí sin cambiarlos. A los generales no les gustó la respuesta. Y como ya les dije,
les dieron 24 horas para revertir lo que habían hecho si no querían ser cesados de sus cargos. La teoría económica funcionó. Y ese mismo lunes, mientras Adenauer y Ehrhart estaban casi ante un pelotón de fusilamiento, de debajo de las piedras, de debajo de los escombros de toda Alemania, como aparecen los hongos por las primeras lluvias de invierno, que aparecen así casi por arte de magia en los bosques de toda Europa. Así aparecieron mercados improvisados ofreciendo todo lo que no se conseguía, incluyendo leche, pan, cebolla y papas. Toda Alemania reverdeció de actividad comercial y esto causó que los señores comisarios aliados de la parte occidental alemana tuvieran que comerse sus palabras, darle la razón a Ludwig Erhard y Adenauer y entender que ese era el camino justo. Los señores, con ese golpe de timón, con un pequeño apoyo que le dio un general norteamericano de apellido Gale a Erhard, a Ludwig Erhard, en ese gran interrogatorio. Ese pequeño apoyo alargó el interrogatorio. Y mientras eso sucedía en los cuarteles generales de los comisarios aliados, en Alemania resurgía el comercio. Explotaba el comercio sobre los escombros de cada ciudad. Y así, junto a la actividad que significó la fabricación del escarabajo, Alemania en 4 años más, ya para 1953, era la potencia exportadora de Europa. Y Adenauer y Erhard fueron, una vez que Alemania tuvo su primera constitución, que ellos la llaman o la llamaron la Carta de los Derechos Fundamentales, no la llamaron constitución, que se implementó después de ese evento económico en 1949. Ellos fueron ratificados en sus cargos y Ludwig Erhard incluso fue el segundo canciller alemán después de Adenauer, que fue el primero. O sea, Ludwig Erhard fue ministro de Economía y luego canciller de Alemania. Y cesó sus actividades a mitad de los años 60. Eso que les conté se enmarca en algo que se llama la mentalidad Ordnung liberal económica. Ordnung viene de la expresión orden. Ordnung liberalismus, el liberalismo del orden económico. Muchos también
la llaman la economía social de mercado. Y la llaman así porque el Estado sirve de gran árbitro a establecer las reglas las reglas claras de un libre comercio. Las reglas claras del libre mercado. Y tal vez sea en Alemania de esos años donde por fin vivió por poco tiempo el verdadero libre mercado. Hoy yo puedo bien decir que la inercia económica de esta gran nación aún beneficia de aquello que Ludwig Erhard y Adenauer promulgaron, implantaron y mantuvieron por más de una década, desde 1949 hasta mitad de los años 60. La inercia positiva y buena de aquello es la base de la Alemania actual, que no está intacto, pero aún rinde frutos en la actualidad. Esto entonces fue mi versión de cómo, cuando los aliados se retiraron, consiguieron a las personas correctas, un abogado que había sido alcalde y un teórico de la economía, que con un único decreto hizo aparecer por arte de magia todos los que sus compatriotas no conseguían a ningún precio. Y hizo que los un poco arrogantes comisarios aliados que habían liberado a Alemania del nazismo bajaran un poco la cresta o las orejas y entendieran que ellos comprendían de guerra, pero no de economía. Gracias por escuchar y espero sea de utilidad. Un saludo.